¿Alguna vez has sentido que existe un conocimiento antiguo y oculto que podría cambiarlo todo si fuera revelado? ¿Qué pasaría si os dijera que existe un manuscrito tan poderoso que su lectura ha estado prohibida durante milenios? Un texto antiguo, atribuido al propio Dios del conocimiento, Thoth. Dicen que quien lo lea nunca volverá a ser el mismo. Pero, ¿por qué ocultarían tal verdad a la humanidad? En este vídeo te adentrarás en el misterio de manuscrito perdido de Thoth. Revelaciones que nunca deberían leerse. Si buscas respuestas que vayan más allá de la razón, prepárate, solo los valientes cruzan este portal. Me gusta, escribe en los comentarios. Estoy listo para activar mi código vibracional. Comparte con cualquiera que necesite escuchar esto. Ahora, respira profundamente. Empecemos. Era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Lo perdido durante milenios había resurgido en el silencio de una cueva olvidada en el desierto egipcio, donde solo los vientos ancestrales se atreven a soplar. Un manuscrito guardado en una caja de oro negro, custodiado por símbolos que ningún arqueólogo moderno ha podido descifrar. Pero los iniciados lo sabían. No era solo un artefacto, era una llamada, un eco de eternidad que convocaba a las almas despiertas a recordar. Surgieron rumores entre los estudiosos del ocultismo. Algunos decían que el manuscrito había sido encontrado por un ermitaño, guiado por visiones y sueños recurrentes. Otros afirmaban que nunca se había perdido, sino que simplemente lo habían ocultado los propios guardianes de la sabiduría, esperando el momento oportuno para ser revelado. La verdad, quizás nunca lo sepamos con certeza, pero hay algo que todos los relatos tienen en común. Nadie encuentra el manuscrito de Thoth por casualidad. Aparece cuando el alma está lista. Este no es un libro cualquiera. Sus páginas, hechas de un material desconocido, parecen vibrar al tacto. No hay tinta visible, pero los símbolos emergen a medida que la conciencia del lector se expande. Es como si el manuscrito estuviera vivo, adaptándose al nivel vibratorio de quien se atreve a hojearlo. Un alquimista francés del siglo XVIII escribió: «Las palabras no se leen con los ojos, sino con la mente». Muchos de los que intentaron descifrarlo enloquecieron, otros desaparecieron, pero los pocos que regresaron nunca volvieron a ser los mismos. Thoth, el escriba de los dioses, dejó este legado oculto para proteger a la humanidad de sí misma. El manuscrito es un espejo cuántico que revela no solo el cosmos, sino también las profundidades del alma humana. Se dice que leer sus palabras es como mirar de frente al propio destino. Por eso se ocultó, por eso se le temía, porque la verdad te libera, pero también quema. Hoy, mientras la humanidad despierta de un profundo letargo, este manuscrito reaparece entre los velos, no como una reliquia, sino como una llave para abrir las barreras invisibles de la mente condicionada. ¿Estamos listos? ¿O seguiremos cegados por las falsas luces de la ilusión? Thoth no vino a traer respuestas prefabricadas. Vino a reavivar el fuego del conocimiento eterno dentro de cada uno de nosotros. Y si la llamada te ha llegado, no es casualidad, es una invitación a recordar quién eres y quién siempre fuiste. La maldición de la sabiduría prohibida. ¿Por qué nunca se deben leer estas palabras? En cada línea del manuscrito de Thoth hay una vibración que no pertenece a este mundo. No se trata solo de lectura, sino de invocación. Cada símbolo, cada curva de su antigua escritura abre canales invisibles entre dimensiones. Leerlo es como tocar la corriente eléctrica del universo con la piel del alma. Por eso muchos lo llaman la maldición de la sabiduría prohibida. No porque contenga algo maligno, sino porque requiere pureza de corazón y una estructura energética para comprenderlo
sin desmoronarse. El texto no fue prohibido por tiranos ni religiones. Fue ocultado por los propios sabios. Los guardianes de la sabiduría, iniciados en las escuelas del Ojo de Horus y los templos atlantes, sabían que el conocimiento sin conciencia se convierte en destrucción. La maldición es simbólica. Quien intente robar el fuego sagrado sin estar preparado, se quemará. Y esta quemadura puede manifestarse como locura, obsesión, pérdida del ego o incluso rupturas energéticas. Existen registros de ocultistas que nunca recuperaron la conciencia ordinaria tras entrar en contacto con fragmentos del manuscrito. El verdadero peligro reside en lo que activa en tu interior. No te muestra las verdades externas, te obliga a confrontar tus sombras, tus vidas pasadas, tus mentiras internas, tus recuerdos olvidados. Imagina vivir con el recuerdo nítido de todos los errores y aciertos de todas tus existencias. Imagina ver la matriz con total claridad y ya no poder estar de acuerdo con ella. Ese es el abismo, y no todos tienen el coraje de cruzarlo. Hay un pasaje enigmático en el manuscrito que dice: la luz más brillante ciega el ojo impuro. Esta es la esencia de la prohibición. La luz que contiene no es para los ojos comunes, sino para los ojos del alma. Por eso, el manuscrito nunca fue destruido, sino sellado por capas vibratorias, solo accesibles por frecuencia. Es como si cada letra contuviera un código oculto, revelado solo a quienes ya vibran en armonía con la verdad. Y esta verdad no es cómoda, es cruda, transformadora, incómoda. Místicos de diversas épocas han intentado adaptar su contenido a la comprensión de la época. Los alquimistas lo llamaron la palabra invisible. Los hermetistas vieron en él el reflejo de las tablas esmeralda. Los iniciados del Tíbet afirmaban que el manuscrito no debía traducirse en palabras, sino sumergirse en una profunda meditación. Porque el verdadero aprendizaje no reside en la lectura, sino en la vibración que emite. Es una enseñanza que penetra los campos sutiles y reprograma silenciosamente el alma. Entonces, ¿por qué no deberían leerse nunca estas palabras? Porque rompen la ilusión, porque revelan que el mundo es solo una proyección, porque sacan a la superficie el poder latente en tu interior. Y una vez despertado, ya no puede ignorarse. La vida ordinaria se vuelve imposible. Las máscaras caen. El alma toma el control. Y ese, para el ego, es el verdadero fin. Pero si sientes ese llamado, tal vez la maldición no sea para ti. Quizás seas uno de los pocos que ha escuchado esta voz en otras épocas. Y ahora, simplemente, te está recordando que es hora de despertar. Thoth, el Señor del tiempo y el conocimiento. ¿Quién era esta entidad? Thoth no era solo un dios del antiguo Egipto. Era un principio cósmico, una inteligencia viva que trascendía los límites de la materia y el tiempo. Representado con la cabeza de un ibis y escritura divina en sus manos, Thoth era considerado el escriba de los dioses, el maestro de los números, el señor del tiempo y el arquetipo de la sabiduría. Pero lo que muchos desconocen es que no era solo una figura mitológica. Thoth fue real, y su presencia sigue vibrando hasta el día de hoy en otras dimensiones. En los registros secretos del hermetismo y en las tablas esmeralda que se le atribuyen, Thoth se presenta como un atlante inmortal que dominó los misterios de la creación. Según estas fuentes, vivió miles de años antes de la existencia misma de Egipto. Fue él quien trajo el conocimiento de la Atlántida al Nilo, erigiendo los pilares de la civilización egipcia junto con seres estelares que ahora llamamos dioses. Fue el mensajero entre los mundos, quien escribe la realidad con palabras que moldean el tiempo. Pero Thoth no escribía con tinta. Escribía con vibración. Sus palabras creaban formas y sus formas activaban leyes. Por eso,
El manuscrito perdido es tan peligroso, pues porta esta misma frecuencia creativa. En muchas culturas se le asocia con Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, quien unificó el conocimiento de 3 mundos, el físico, el espiritual y el mental. En otros mitos se le ve como Enoc, el profeta que ascendió al cielo sin morir y se convirtió en el arcángel Metatrón. Lo más intrigante es que Thoth nunca fue venerado como otros dioses. Era consultado, era visto como un consejero, un arquitecto del destino, quien guarda los registros akáshicos del alma. Sus seguidores no lo veneraban, lo invocaban en estados alterados de conciencia para recibir instrucciones directas. Él era el espíritu tras la verdadera alquimia, la transmutación de la ignorancia en luz. E incluso hoy, muchos que meditan profundamente reportan haber tenido contacto con esta inteligencia cósmica, descrita como una presencia dorada que enseña sin palabras. Al comprender quién era Thoth, comprendemos por qué el manuscrito jamás pudo ser leído por cualquiera. Es más que un texto, es un reflejo de la conciencia de su autor. Y Thoth, como señor del tiempo, codificó entre líneas secretos sobre el ciclo del alma, los portales del renacimiento y las leyes invisibles que rigen la realidad. Quienes acceden a este conocimiento despiertan a una nueva percepción del un tiempo donde pasado, presente y futuro se entrelazan como un solo hilo de luz. Por eso Thoth es más relevante que nunca. En una era de información superficial representa el conocimiento profundo. En un mundo de caos externo ofrece orden interior. Y quizás el hecho de que estés escuchando esto ahora sea una sincronicidad. Porque Thoth no aparece, es recordado. Cuando el alma está lista no encuentra a Thoth, sino que lo reconoce. Los secretos codificados, lenguajes ocultos y simbolismo esotérico del manuscrito El manuscrito de Thoth no está escrito en ningún idioma conocido por la humanidad. Habla mediante símbolos, frecuencias y arquetipos. Cada página es un universo en sí mismo. El contenido se revela no al ojo común, sino al alma que ha aprendido a ver con los ojos cerrados. El lenguaje utilizado aquí es una fusión de alfabetos atlantes, códigos numéricos sagrados y geometría divina. Es una escritura viviente, vibra, y a medida que la conciencia del lector se expande, se revelan nuevas capas de significado. Imagine una hoja de papel que parece estar en blanco, pero que al exponerla a la luz de la atención plena, comienza a revelar líneas luminosas, fractales y espirales. Esto se debe a que el manuscrito ha sido codificado con el principio del sello vibracional. Sus mensajes no pueden leerse sin la activación interna del ojo interior, el tercer ojo. Hay relatos de iniciados que afirman oír sonidos, percibir olores y tener visiones intensas con solo tocar sus páginas. El texto habla al subconsciente, como si sembrara semillas que germinan en sueños, visiones y sincronicidades. Los símbolos utilizados en el manuscrito se asemejan a glifos mayas, runas nórdicas y sellos alquímicos, pero con una estructura geométrica que evoca la flor de la vida y el cubo de Metatrón. Cada carácter representa no solo una letra o palabra, sino un estado de conciencia. Por ejemplo, hay un símbolo que, al visualizarse, activa recuerdos de vidas pasadas. Otro abre el campo energético del corazón. Estos códigos fueron programados no para ser comprendidos, sino para ser experimentados. Y detrás de cada símbolo hay una enseñanza. Algunos son combinaciones de triángulos, círculos y serpientes entrelazadas, que representan la unión de fuerzas opuestas, luz y sombra, tiempo y eternidad, materia y espíritu. Estos diagramas no son solo arte, son mapas que brindan acceso
dimensiones ocultas. Leerlos es como navegar dentro de la propia alma, atravesando portales de conciencia custodiados por arquetipos. Requiere valentía y dedicación, porque el manuscrito no perdona a quienes intentan descifrarlo con su ego. Un aspecto fascinante es que muchos de estos símbolos son reconocidos por los niños en estado de meditación, como si ya hubieran tenido contacto con ellos en vidas pasadas o en planos sutiles. Esto sugiere que el manuscrito opera en una frecuencia más allá de la mental, accede al conocimiento ancestral del alma, y al hacerlo rompe la ilusión del tiempo, revelando que todo conocimiento verdadero no se aprende, sino que se recuerda. Thoth no escribió para enseñar, escribió para activar. En círculos herméticos se dice que el verdadero iniciado no lee el manuscrito con los ojos, sino con el corazón. Y es este corazón despierto el que descifra lo que se esconde entre líneas. Porque el verdadero secreto del manuscrito no está en lo que dice, sino en lo que despierta. Y cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual. Las 7 leyes ocultas de la realidad, reveladas en el manuscrito En el centro del pergamino de Thoth, hay un núcleo vibratorio que revela el fundamento de toda la existencia. 7 leyes sagradas ocultas bajo símbolos y metáforas que solo el corazón despierto puede comprender. Estas leyes no son creencias, sino códigos estructurales de la realidad. Lo gobiernan todo, desde el nacimiento de una galaxia hasta el pulso de un pensamiento. Y al comprenderlas, devuelven a los seres humanos el control de su propia existencia. La primera ley es la de la mentalidad universal. Todo es mente. El universo es un gran pensamiento de origen divino. Nada existe fuera de la conciencia. Lo que piensas con emoción e intención se convierte en forma. No es magia, es la estructura del cosmos. Esta ley explica por qué el manuscrito no funciona para los escépticos. Responde a la frecuencia de la creencia. El universo no juzga lo real o lo falso, simplemente se materializa. La segunda ley es la de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Cada átomo es el reflejo de una estrella. Cada pensamiento forja el destino. Esta ley revela que para cambiar lo externo es necesario transmutar lo interno. Los antiguos usaban esta sabiduría para curar enfermedades, manipular realidades y acceder a planos superiores. Y el manuscrito enseña cómo esto es posible mediante rituales vibracionales que reflejan el cielo en la tierra. La tercera ley es la de la vibración. Nada está quieto, todo vibra, todo tiene una frecuencia. Las emociones, las palabras, los lugares, incluso el silencio. El secreto está en dominar tu vibración. El manuscrito presenta un sistema oculto de entonaciones sonoras, como mantras perdidos, que reprograman el campo áurico. Muchos de quienes los han cantado durante la meditación han reportado estados de éxtasis, sanación espontánea y recuerdos de otras encarnaciones. La cuarta ley es la de la polaridad. Todo tiene su opuesto, y ambos son simplemente extremos de la misma energía, amor y odio, luz y sombra, alegría y tristeza. Al comprender esto, el iniciado aprende a navegar entre los polos con sabiduría, sin perderse. El manuscrito muestra ejercicios de inversión energética, donde las emociones densas pueden transmutarse en fuerzas de crecimiento espiritual. La quinta ley es la del ritmo. Todo fluye, sube y baja, como el mar. Quienes se resisten al ritmo de la vida sufren. Quienes aprenden a bailar con él prosperan. El texto enseña cómo alinear tu vida con los ciclos naturales de la luna, el sol y tu propio latido. Thoth nos recuerda que la danza del tiempo es una melodía sagrada,
Y cuando la seguimos, el caos desaparece. La sexta ley es la de causa y efecto. Nada ocurre por casualidad. Cada acción genera una reacción. Cada decisión moldea el destino. El manuscrito ofrece profundas perspectivas sobre cómo se forma el karma y cómo es posible revertir patrones negativos con conciencia e intención. Esta sabiduría otorga a los seres humanos el poder de co-crear sus vidas, en lugar de vivir como víctimas de los acontecimientos. La séptima y última ley es la del género. Todo tiene aspectos masculinos y femeninos. Crear es unir estos dos principios en equilibrio. El manuscrito describe un proceso secreto de alquimia interna, donde el iniciado despierta la unión sagrada en su interior, integrando razón e intuición, acción y receptividad, fuerza y ternura. Estas 7 leyes no son solo conceptos, son herramientas, y quienes las aplican no solo cambian su vida, sino que transforman su realidad. El ritual del despertar. Cómo el manuscrito transforma el alma de quien lo lee. El manuscrito de Thoth no es un libro para interpretar, sino un portal que se atraviesa. Leerlo es entrar en contacto con una tecnología espiritual inexplicable mediante la lógica humana. Actúa directamente sobre el cuerpo de luz, los campos sutiles y las memorias ocultas del alma. Cada página vibra como un cristal. Cada símbolo es un espejo, y al leerlo con el corazón abierto, activa algo inextinguible, la chispa del despertar. El proceso comienza con una llamada interior, una sensación de que algo antiguo se recuerda, incluso si nunca se ha enseñado. Es común que, al entrar en Minoshintonen, contacto con el contenido del manuscrito o incluso con meditaciones basadas en él, el lector comience a experimentar intensas sincronicidades, encuentros casuales, sueños proféticos, una sensación de déjà vu. Estas son señales de que el alma está cruzando los velos entre los mundos y accediendo a registros de otras existencias. El ritual del despertar no requiere velas ni altares, requiere presencia, silencio, entrega. Thoth instruyó a sus discípulos a aislarse en cámaras de piedra, donde los sonidos del mundo no llegaban. Allí, absteniéndose de palabras y ruidos, leyeron el manuscrito en un estado de profunda meditación, mientras entonaban sonidos sagrados que activaban los centros energéticos del cuerpo. El despertar no llegó con luces ni visiones, llegó con una claridad penetrante, una lucidez que atravesaba el alma como una espada de oro. Uno de los efectos más inmediatos del ritual es la ruptura de las ilusiones personales. Todo lo que sostenía, el ego comienza a desmoronarse. Relaciones tóxicas, patrones mentales, miedos ancestrales. El alma empieza a reconocer su propia prisión y, naturalmente, a buscar la libertad. No es un proceso cómodo, pero es profundamente liberador. Y una vez iniciado, no hay vuelta atrás. El manuscrito también activa dones latentes. Muchos reportan el surgimiento espontáneo de habilidades psíquicas tras el contacto con sus mensajes. Clarividencia, telepatía, percepción energética. Esto se debe a que resuena con el campo morfogenético del alma, liberando habilidades ancestrales olvidadas. No es magia, sino memoria. El manuscrito no te transforma, te recuerda quién fuiste. La transformación, sin embargo, no es solo individual. Afecta al colectivo. El iniciado comienza a irradiar una nueva frecuencia que influye positivamente en todo lo que le rodea. La gente se siente diferente en su presencia. Los espacios se transforman. La realidad responde. Es como si el manuscrito reprogramara el campo vibratorio del lector, alineándolo con la voluntad divina, con el fluir natural del universo. Este ritual no termina al cerrar el manuscrito.
Continúa con cada elección, cada respiración, cada gesto que surge de la nueva conciencia. La lectura puede durar horas, pero el despertar es eterno, y si has llegado hasta aquí, quizás tu alma ya esté pasando por este proceso. Quizás Thoth ya te esté susurrando. Recuerda, tú eres la luz que buscas. Los peligros de la lectura. Casos misteriosos de quienes tuvieron contacto con el texto a lo largo de la historia oculta. De la humanidad, existen registros oscuros de personas que se atrevieron a descifrar los fragmentos del manuscrito de Thoth y pagaron un alto precio por ello. No se trata de historias de terror, sino de relatos documentados en diarios alquímicos, confesiones de iniciados y archivos secretos de órdenes esotéricas. El manuscrito, como hemos dicho, no es un libro cualquiera. No se puede leer simplemente. Se activa, y al activarse, exige una completa realineación del alma. Quienes no están preparados se derrumban. En una biblioteca olvidada de Alejandría se cuentan los relatos de un escriba que desapareció durante 40 días tras traducir pasajes del manuscrito. Al regresar, ya no hablaba ningún idioma conocido, solo cantaba sonidos guturales y dibujaba espirales en el aire. Lo llamaron loco, pero los iniciados lo reconocieron. Había tenido un exceso de luz. La mente racional no pudo soportar el impacto de la cruda verdad, y para protegerse se disolvió. Otro caso notable es el de un ocultista francés del siglo XIX que encontró copias parciales del texto durante un viaje a Egipto. Tras días encerrado en su habitación, leyendo obsesivamente, comenzó a relatar encuentros con entidades, con ojos dorados y cuerpos de fuego. Dijo que el tiempo se había detenido, que vio sus vidas de golpe. Lo que parecía una revelación divina se volvió insostenible. Fue hospitalizado por delirios y antes de morir repitió una sola frase. Thoth me mostró lo que no debe ser visto por ojos humanos. Estos relatos no pretenden generar miedo, son advertencias. El peligro no reside en el manuscrito, sino en la prisa, en el deseo del ego de dominar lo que solo el alma puede experimentar. Así como mirar directamente al sol puede cegar, intentar absorber la sabiduría divina sin preparación puede generar rupturas energéticas. Por eso, en las antiguas escuelas de misterios, los aspirantes se sometían a años de purificación antes de acceder a cualquier fragmento de la obra. También están los casos silenciosos. Personas comunes que, al entrar en contacto con versiones modernas del manuscrito, a través de sueños, meditaciones o sincronicidades, han experimentado transformaciones tan radicales que han tenido que empezar de cero. Matrimonios han terminado. Carreras profesionales se han desmoronado. La vieja vida simplemente ha perdido sentido. La verdad del manuscrito disuelve las ilusiones y obliga al alma a vivir con autenticidad. Y esto para muchos supone el terremoto existencial, pero no todo es peligroso. Hay quienes prosperan, quienes, incluso tras atravesar la noche oscura del alma, emergen con ojos de águila y corazones ardientes. Se convierten en guías, sanadores, maestros silenciosos, porque sobrevivir a la lectura del manuscrito no es el final, es renacer. Son la prueba viviente de que es posible atravesar la tormenta y emerger al otro lado más fuertes, más auténticos, más despiertos. El manuscrito de Thoth no mata, revela, y la revelación a veces duele, pero es este dolor el que rompe las cadenas de la ignorancia. Es este colapso el que precede a la iluminación, y quien lo atraviesa nunca vuelve a ser el mismo. El legado final, qué hacer con este conocimiento y cómo integrarlo en la vida. Llegar al final del manuscrito de Thoth no se trata de alcanzar un destino, sino de comenzar un nuevo ciclo.
La verdadera sabiduría no termina cuando termina el texto. Al contrario, comienza a fluir dentro de ti, como un río subterráneo que busca un camino para emerger a tu vida diaria. Todd nunca quiso adoradores, quería creadores. La pregunta que resuena tras el último símbolo es simple y devastadora. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? La primera respuesta no proviene de la mente, proviene del silencio. Integrar el manuscrito significa permitir que la transformación ocurra sin resistencia. Significa observarte a ti mismo, reconocer los viejos patrones que han caído y no intentar reconstruirlos. Significa actuar conscientemente en las pequeñas decisiones, cómo hablas, cómo piensas, cómo te relacionas. El manuscrito no requiere grandes rituales para funcionar. Opera en los detalles, en la vibración de tus intenciones. Existen prácticas sencillas pero eficaces que facilitan este proceso de integración. Una de ellas es escritura consciente. Toma un cuaderno sagrado y cada mañana, ante cualquier estímulo externo, escribe lo que tu alma quiere decir. Sin filtros, sin censura, simplemente déjalo fluir. Esta práctica se inspiró en los escribas de Todd, quienes usaban la escritura como un puente hacia lo invisible. Otra herramienta es la meditación con símbolos. Elige uno de los arquetipos revelados y medita en él durante 7 días, permitiendo que revele sus secretos en silencio. También es importante cuidar el cuerpo como templo de la nueva conciencia. Muchos relatos de iniciados que han integrado las enseñanzas del manuscrito muestran un cambio natural en su alimentación, sueño y relaciones. Esto ocurre porque el cuerpo físico comienza a vibrar en sintonía con el alma. Integrar el manuscrito, por lo tanto, significa alcanzar la coherencia, significa alinear alma, mente y acción. Significa vivir con presencia, verdad y propósito. Lo más hermoso de todo, este conocimiento no debe guardarse, sino compartirse. No como un secreto elitista, sino como una luz que se multiplica, para enseñar con el ejemplo, para inspirar con la mirada, para ser una presencia sanadora en un mundo herido. El verdadero iniciado no intenta convencer a nadie, vibra con tanta fuerza que quienes lo rodean sienten la llamada, y esa es la mayor misión, convertirse en un punto de luz, un reflejo de lo que Todd plantó en la antigüedad para que florezca ahora. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad, tu alma reconoció algo, un recuerdo, una misión, y ahora llevas un legado. No para predicar, sino para vivir. No para dominar, sino para liberar. Porque el manuscrito de Todd no es solo un texto perdido, es un código eterno que late en quienes están listos para recordar. Y si sentiste ese recuerdo, entonces ya no estás buscando el camino, tuye el camino. El despertar que ya no puede ignorarse. Has llegado hasta aquí. Y eso ya es un rito de paso. Pocos tienen el coraje de mirar más allá del velo. Aún son menos los que se atreven a cruzar. Pero tú cruzaste al otro lado. Las revelaciones del manuscrito, Todd, no son solo curiosidades esotéricas. Son llaves portales, llamados silenciosos a quienes sienten que nacieron para algo más grande. Algo que no encaja en los confines de la rutina ni en los límites del mundo visible. Leer este manuscrito, incluso a través de estas palabras, es como beber de la fuente original. La sed del alma, largamente olvidada, comienza a saciarse. Pero esto es solo el comienzo. A partir de ahora ya no podrás decir que no sabes. La verdad está pulsando en tu campo y exigirá movimiento. Observa, guarda silencio, actúa con intención. Todo lo que te rodea es un reflejo de lo que hay dentro. El cambio que tanto buscas en el mundo es el eco de la transformación que está sucediendo ahora en ti. Y recuerda, la sabiduría no debe acumularse, sino compartirse. Si algo de este vídeo te tocó el corazón, por favor compártelo. No te lo guardes para ti.
Envíaselo a esa persona que está en crisis, que siente que hay algo más grande esperándole. Difundir luz. Ahora vuelve a respirar profundamente y escribe en los comentarios: soy la memoria viva del conocimiento eterno. Dale me gusta a este video. Compártelo con quien necesite despertar. Suscríbete al canal para continuar este viaje de expansión. El manuscrito Tot te ha encontrado. Ahora, el universo entero espera lo que harás con esta verdad.